No todo vale en Internet y las fuerzas y cuerpos de seguridad controlan determinados perfiles, por ejemplo, aquellos que muestran cómo fabricar bombas caseras o los que buscan información de grupos terroristas en la red. Esa información está restringida, pero si se accede, Enrique, o busca siempre lo mismo, podríamos llegar a caer en una lista negra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Sí, es complejo y tenemos un invitado que nos va a aclarar algunas preguntas que tenemos para plantearle. Por un lado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, escribo yo 20 veces al día en Google cómo fabricar una bomba? Y por otro, ¿qué pasaría si yo me pongo a fabricar bombas, me grabo haciéndolo y lo cuelgo en YouTube? Bueno, pues en este último caso, Omar Wenceslao Gómez es nuestro acompañante hoy, experto en delitos tecnológicos. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. En este último caso, que Omar conoce bien, la operación Sputnik de la policía, de la Guardia Civil, perdón, se detuvo a una persona en Cantabria, un youtuber con más de 1 millón de seguidores, porque Omar estaba haciendo vídeos, los colgaba en YouTube y luego él le dijo a la Guardia Civil que, claro, él lo hacía primero para ganar dinero y segundo con un fin divulgativo, pero evidentemente, lo que lo hacen para un fin económico puramente, y es verdad que es un fin de protagonismo y de poder, de alguna manera, hacerse público y notorio. No lo hacen normalmente, pero claro, tenemos que tener muy en cuenta quién son los destinatarios de esos vídeos, puesto que el acceso a la red es muy amplio y claro, evidentemente pueden acceder desde menores hasta personas pues, que tengan un equilibrio mental que no sea el adecuado, etcétera. Y no sabemos a quién va destinado ese contenido. Enrique y yo estábamos comentando antes, ¿podemos llegar a tener una visita en casa si buscamos con insistencia? A ver, la visita se haría si es desde un mismo punto, desde un mismo ordenador, desde un mismo dispositivo, y se hace en ocasiones, en numerosas ocasiones, y además pues, se utiliza ese vídeo, se descarga, aparte del visionado, también pues, de alguna manera se puede proliferar o compartir. De esas maneras es cuando pueden saltar, pero tienen que ser de una manera muy acusada, o sea, tiene que ser una utilización, una visualización, una gran demanda para que tengamos en cuenta que tanto las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, tienen equipos que se dedican exclusivamente a esto, a investigar y controlar un poco las redes con la dificultad que ello conlleva. Omar, Silvia, la gente en casa puede pensar, ¿pero qué decía este chico? Explicaba los vídeos, cómo lo hacía. Hemos sacado un breve extracto de, precisamente, que publicó la Guardia Civil sobre cómo lo hacía, incluso qué decía durante los vídeos, y queremos que lo vean. Fijaos cómo se ve aquí el árbol de levas. Fijaos el cuerpo de motor también cómo está fundido. La muicana que ha hecho la termita aquí. Y eso que aquí había poca termita, pero vamos a dispararle. Bueno, las imágenes hablan... Nos hemos quedado sin palabras, ¿verdad? Porque nos sorprende sobre todo. Claro, es que, por ejemplo, ves eso en tu propia finca y se me ocurriría que montar un incendio de esas dimensiones, lo primero que puede pasar es que te arda la finca entera. ¿A dónde llega, hasta el extremo que llega por grabar un contenido para redes? Sí, pero como hemos visto y podemos ver en él disfruta haciendo esas actividades, ¿no? Realmente la finalidad que tiene es la que hemos podido decir. Y ¿no? gana dinero. Y gana dinero con ello, porque tenemos en cuenta que las redes, cuanto más visualizaciones, mayor es el importe económico que se hace. Y evidentemente a las redes lo que les interesa, tanto sea YouTube como otras aplicaciones, lo que les interesa es que sus vídeos sean los más visitados posibles, y es lo que les da la notoriedad que buscan. Por lo tanto, es un beneficio para todos. Quiero que escuchéis a la Guardia Civil. Creo que tenemos unas declaraciones que hicieron en su momento después de detener a este youtuber que ya está en libertad y que hizo un vídeo en redes explicando qué es lo que había sucedido desde su punto de vista. Bueno, pues la portavoz de la Guardia Civil lo primero que dijo en sus declaraciones es que estaba claro que él decía que era un móvil económico. Hemos detenido a un youtuber con más de 1,3 millones de seguidores por fabricación ilegal de explosivos. El hombre de 28 años enseñaba en sus vídeos tutoriales a fabricar artesanalmente mezclas explosivas e incendiarias. En total se le han intervenido más de 20 kilos de productos químicos y se ha desmantelado su taller clandestino. El principal motivo era económico. De hecho, en sus propios vídeos pedía a sus suscriptores financiación y contribuciones para poder seguir grabando este tipo de material. Es más, algunos de los contenidos que subía contaban con más de 106 millones de visualizaciones.
Todo esto parece que forma parte de una película, pero sin embargo, como estamos viendo, es real, ha pasado en nuestro propio país. ¿Dónde está el límite, Omar? Pues realmente el límite lo tenemos en las propias redes sociales, quiero decir, y en la conciencia de cada uno. Tenemos que tener en cuenta que estos hechos, para que sean un ilícito o un ilícito penal, tienen que tener una serie de connotaciones. Y en este caso, por ejemplo, como hemos visto, la reacción de la persona que lo realizaba no tenía esa actitud, digamos, de alguna manera de adoctrinar, ¿no?, a posibles delincuentes o posibles artefactos. Y ese es, digamos, de alguna manera el límite que podemos poner, pero la red tiene esas circunstancias. Hay más casos, Omar. Antes hablamos, antes de entrar en plató y estar en directo como estamos ahora, de otro caso en Jaén. Sí, en Jaén es verdad que desde el año 2013 ha habido una persona que ha sido en numerosas ocasiones detenido por una situación, lo mismo, por proliferar, y ha sido acusado tanto por la fabricación y de estos tipos de armamento como por la tenencia ilícita de armas. La realidad es que en muchos casos, aunque nos sorprenda, normalmente las condenas recaen sobre exclusivamente la tenencia de armas, porque tenemos que también diversificar o mirar la diferencia, ¿no?, entre lo que es una tenencia de un delito de tenencia de armas, un delito de porte de armas o un delito de depósito de armas, ¿no? Brevemente, y por una pincelada, porque nuestros espectadores puedan diferenciar, pues el porte de armas sería llevar el arma encima, la tenencia es la tenencia esa de armas, que dependerá si son prohibidas o no prohibidas, ¿verdad?, que podemos tener una diferenciación, las que se establecen en la legislación española, y el depósito es aquellas en las que tenemos pues más de 5 armas en casa. Imaginemos que tenemos más de 5 armas, aunque estén difuminadas, pues estaríamos ante un delito de depósito. Omar, Sí. es curioso porque, claro, esto en principio puede sonar como anécdota, ¿no? En España realmente, bueno, pues el tema tampoco ha pasado más allá de esto, pero claro, estoy pensando, por ejemplo, en que cuando se ha producido una de esas matanzas norteamericanas que de vez en cuando y cíclicamente y por desgracia se realizan en las escuelas secundarias, cuando después va el FBI a casa del asesino, lo que encuentra en el ordenador es material de este tipo. Quiero decir, esto tiene unas connotaciones más serias de lo que puede parecer. Evidentemente, la detención de este youtuber, esto sucede porque ha habido casos en los que ha podido haber pues, algún ilícito. Recuerdo en Madrid uno brevemente de una persona que a través de estos vídeos fabricó una caja de leche que dejó a su compañero de trabajo con el objeto de perjudicarle y incluso le voló la mano. Entonces, claro, ¿de dónde sacó esa información? Hasta que no se produjo esa explosión no hubo una investigación, y ahí es donde se llega a personas que resulta que aprenden de estos vídeos, claro. Evidentemente, como hemos dicho antes, el problema es el receptor de la información. Es verdad que también el que la emite la tendría que emitir dentro de un marco, ¿no?, de un marco que fuera destinado a unos determinados destinatarios y no al público en general, como sucede en las redes y las limitaciones y la falta de limitaciones que encontramos. Estoy mirando al monitor mientras hablas, Omar, y la verdad es que este chico te enseña a fabricar explosivos caseros, napal, incluso tiene todo tipo de productos que me imagino que comprará, bueno, tendrá acceso a ellos y disfruta, que es lo que decías. La Guardia Civil ha dicho que, ahora vamos a escuchar, que no es el primer caso que detecta de personas que se dedican a esto, a fabricar explosivos. De hecho, hay alguno más. Vamos a escuchar a la portavoz. En total publicó más de 60 de estos vídeos tutoriales en los que no solo explicaba detalladamente el proceso de fabricación de mezclas, sino también cómo fabricar armas artesanales como un lanzallamas. Esta es la sexta operación que se desarrolla este año contra la fabricación ilegal de explosivos a base de precursores. En total se han incautado en estas 6 operaciones 109 kilos de precursores y 10 kilos de explosivos de fabricación artesanal. Omar ya sabía lo de las 6 detenciones, lo hemos hablado antes también, y decía que el resto de los detenidos ya habían visto vídeos de este chico. Evidentemente, claro, lo habían visto de este chico, pero claro, hay que partir que siempre que estamos hablando, siempre que hablamos de un detenido hay que hablar de una presunción, ¿no?, de estos hechos, porque luego hay que tener en cuenta otros factores, porque realmente a veces no fabrican esas propias armas, o a veces lo que vemos está desarrollado de otra manera, y entonces hay que llegar a la conclusión de si se ha producido realmente una fabricación de esas armas, si realmente se ha llevado a cabo de un arma bien prohibida o bien armas lícitas y ya tiene unas licencias para hacer unas determinadas actividades, puesto que evidentemente no es una persona que sea desconocedora de mecánica ni de nada, a lo mejor tiene unos conocimientos y realmente lo que a él le ilustra es ilustrar, valga la redundancia, ilustrar a los demás con su habilidad, en este caso con la creación de unos artefactos que evidentemente luego habrá que ver si realmente se corresponden. ¿Y la responsabilidad de las plataformas de YouTube, por ejemplo?
Pues aquí la responsabilidad de las plataformas no existe como tal. Y tenemos que ver que las plataformas se limitan a lo largo del tiempo a vetar determinadas circunstancias según la situación de alarma que se generan. Es más, por poner simplemente un ejemplo, en junio del 24 es la primera vez que YouTube lo que hace es limitar vídeos en los que se produzcan y se puedan quitar las medidas de seguridad de un arma, por ejemplo. Esto antes no existía, ahora sí que se ha comprometido a hacerlo, pero son una serie de compromisos que hacen y que normalmente lo suelen solapar a la mayoría de edad, es decir, a decir que son contenidos que no son válidos para personas menores de 18 años. Y eso es a lo que se limitan propiamente, y luego con el paso del tiempo, según las alarmas, pues van actuando de una manera u otra, pero poner, como hemos dicho alguna vez, ¿verdad?, límites a campo es un poco difícil, complicado. Claro, precisamente habrá muchos amigos que nos estén viendo en casa y que estén pensando en estos momentos. Claro, si seguimos la pista que van dejando estas búsquedas, podemos llegar a evitar algún tipo de suceso. Pero claro, ahí es donde nos chocamos con la presunción de inocencia que nos decías. Exacto, es que no podemos tampoco, porque realmente lo que hemos hablado, esas detenciones que han hablado antes la Guardia Civil, se refiere exclusivamente que debido a otros hechos ilícitos, o como he podido explicar yo, debido de otros anteriores que se ha producido un hecho delictivo en sí, presuntamente, es cuando se ha llevado que en sus ordenadores había vídeos de, pues por ejemplo, de este señor que fabricaba diferentes compuestos. Pero de ahí a que él mismo sea, digamos, un precursor, va mucho. Eso ya tendrá un juez el que tendrá que valorar todo este tipo de circunstancias. Y cada caso es un mundo, también es cierto, no podemos generalizar, porque aquí estamos ante una persona que vemos desde un punto de vista que él disfruta haciendo esto y lo ve normal, o sea, no lo ve como a otro que le gusta el fútbol, pues en este caso, pero que será que el juzgado en esta cuestión que lo lleve quien tendrá que valorar con todo lo que haya en cada caso una determinada solución. Un divulgador, Omar. Este otro caso que os voy a enseñar, hemos capturado una noticia del periódico El Mundo de 2018. No eran divulgadores, dos chicos de Alcorcón y de Ávila que fueron detenidos y luego en la investigación posterior y también anterior, obviamente, para que acabasen siendo detenidos, la policía descubrió que tenían vínculos y ramificaciones con la extrema izquierda. ¿Qué quiere decir en estos casos? Pues que en algunos de ellos luego se demuestra, Omar, que quizá las intenciones, por ejemplo, de estos chicos, presuntas intenciones, que también divulgaban vídeos de explosivos en YouTube, fuesen otras. Por lo menos el público al que iba destinado era muy específico. Por eso he reiterado y he comentado que cada caso es un mundo y que cada caso tiene que ser tratado de una manera según las circunstancias que se encuentran. No es lo mismo el que se encuentran, que hace una divulgación excesiva de armas y que tiene en su casa un armamento y además tiene pues unas determinadas proliferaciones, unas determinadas ideas que además de apología que establece en su domicilio, que una persona que en este caso, por ejemplo, por lo que podíamos ver en el vídeo, estaba disfrutando de ponerle fuego a un coche y explicaba qué es lo que se había fundido en la mecánica del motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso tendrá que ver en su momento el juez competente, el juez para poder. Vamos a hablar ahora con la abogada Carmen Sánchez para saber hasta qué punto, en lo que se refiere a delito penal, podríamos vernos en un aprieto si buscamos este tipo de contenido en redes. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, ¿nos puedes pasar factura penal este tipo de búsquedas? Bueno, lo que supone ya no la búsqueda en sí, que no es equiparable, por ejemplo, a la pornografía infantil, que el que busca ese tipo de contenido ya es autor de un delito. Buscarlo sin más, yo, por ejemplo, hoy he buscado para ver qué contenidos había para aleccionarme para poder hablar de ello. Buscarlo sin más no es ningún delito. Lo que es un peligro para la seguridad ciudadana es el hecho de que cualquier persona pueda tener un explosivo, un lanzallamas en su casa y que existan tutoriales en redes sociales o en un canal como el YouTube donde permiten este tipo de contenidos. Porque si lo pensáis bien, está prohibido en muchas redes sociales, eliminan, por ejemplo, en el TikTok, si fumas, si sale algún cuerpo desnudo, si salen bebidas alcohólicas, eliminan esos perfiles. Y, por tanto, estos perfiles que son como el de YouTube, que enseñan a fabricar con productos químicos un lanzallamas o un explosivo, tendrían también que ser eliminados. Enrique con anterioridad preguntaba hasta qué punto puede tener responsabilidad las plataformas. Pues yo veo que la plataforma tiene que tener algún tipo de responsabilidad.
y las personas que ya tienen la tenencia de los explosivos y de las armas de fuego son responsables de unos delitos que el Código Penal los regula en el artículo 563 a 568 y las penas de prisión a las que te puedes exponer oscilan entre 1 y 9 años de cárcel, dependiendo del tipo de explosivo y el nivel de participación que tengas. Carmen, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Quieres decir que entonces, desde tu punto de vista, sí que se le podría pedir algún tipo de responsabilidad a las plataformas en caso de que se diese un juicio de estas características? Sin ninguna duda, si se produce algún daño y queda acreditado que el tutorial ha sido divulgado por esta plataforma, tendría responsabilidad civil frente a terceros por la actitud que han tenido, por no prohibir este tipo de contenidos. Imagínate que vas a una reunión de vecinos y que tu vecino tiene un explosivo o un lanzallamas, o que vas en un coche, una discusión de tráfico y lo pueden llevar en un coche. Es que es un grave peligro para todos y eso el Código Penal lo castiga. Y no pueden proceder a la difusión de este tipo de contenidos, como no puedes tampoco difundir nada en favor de la anorexia, ni difundir nada en favor del suicidio. Todo esto tiene que estar prohibido. Carmen, ¿sería necesario reformular las leyes sobre esta materia? Yo creo que ya con la legislación actual, en materia de responsabilidad civil, ya se podría acusar a estas plataformas. Y yo creo que sí, que también sería necesario endurecerlo más, sobre todo para proteger la seguridad ciudadana. ¿Y tú crees, Carmen, que este chico que estamos viendo de Cantabria, que fue detenido por la Guardia Civil, sería, luego hay que creerlo o no, en su testimonio, pero sería consciente, como lo son otros, de que lo que están haciendo puede llevarles incluso a prisión? Yo creo que no era consciente, que lo hacía porque, como todo el mundo ahora, lo único que pretende la gente es tener notoriedad en las redes sociales. Y este chico, pues, con tal de tener notoriedad, hace lo que sea. Y no en vano tenía 1,5 millones de seguidores. Pero el Código Penal prevé que se castiga únicamente esta tenencia, pero según con qué fines lo vayas a utilizar, si no son con fines de terrorismo y demás, que yo supongo que no es el caso de este chico, pues entonces se prevén atenuaciones de pena para el caso en que fuera condenado. Pero yo sinceramente creo que no era consciente de que estaba cometiendo un delito, incluso un delito contra el medio ambiente, porque la que tenía ahí organizada en el jardín de su casa, que hasta llegó a calcinar un vehículo. Carmen, pues te agradecemos mucho que nos hayas aclarado todos estos temas. Gracias. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, Omar, vamos a ir terminando. Hay una cuestión que, claro, a mí también me genera dudas. ¿Qué parte de responsabilidad tiene una plataforma y qué parte de responsabilidad tiene en un momento dado el usuario? Porque, claro... Pues realmente la responsabilidad siempre habrá que dilucidarla y, como antes hemos hablado, en cada caso concreto. ¿De acuerdo? No podemos generalizar y será según la jurisprudencia y según la ley la que establecerá esa responsabilidad. No podemos habituar, es cierto que la compañera ha dicho que había una serie de responsabilidades que se puede dar, pero como digo, cada caso concreto habrá que matizar. En este caso hemos coincidido en que el difusor no era una persona que estaba adoctrinando a nadie ni nada, sino que lo que buscaba era la notoriedad. Por lo tanto, en cuanto a esas responsabilidades, pues hasta que no haya un mayor marco que viene de la parte europea y que luego se adapta a España, no tendremos unas resoluciones, porque en todos los casos que ha habido judicialmente pues se ha ido más a lo que es la condena por tenencia ilícita de armas que por estas fabricaciones o explosiones de armas. Aquí está claro, Omar, una cosa, que lo que decía Silvia y le preguntaba a Carmen, hay que endurecer las leyes, pero hay otra, es que no podemos poner puertas al campo, y lo hemos dicho siempre, es decir, ¿cómo controlas a todos esos seguidores, al 1,5 millones de seguidores que tiene este chico, y sabes que todos van a verlo con los mismos ojos que los vemos Silvia, tú o yo? Es imposible. Por lo tanto, hay que ceñirse al caso concreto. Y me reitero, por otra vez, puesto que es imposible que 1,5 millones de personas que vean o que proliferen, a lo mejor lo han visto una vez. Es lo que estábamos hablando antes. No es el visionado, como bien ha dicho la letrado, no tiene nada que ver, quiere decir, no es un implica el delito, sino luego la utilización de eso. Es decir, cuando se comete un presunto ilícito es cuando se puede ver de dónde se ha sacado esa información para poder realizarlo. Y por lo tanto esa divulgación tendría que ser un poco más controlada por las plataformas, por supuesto, pero también tenemos que tener en cuenta que hoy se mueve todo por nivel económico y que las plataformas lo que quieren es audiencia y los usuarios de las plataformas quieren audiencia y por lo tanto en esa situación nos encontramos.
Omar Gómez, pues muchísimas gracias por aclararnos este aspecto como experto en delitos tecnológicos. A vosotros muchísimas por invitarme. Gracias. Enrique, hablamos en un ratito. En un rato, Silvia.